Hola familia, ¿cómo se encuentran? De parte del Ministerio de Unidos por Cristo y María, reciban un fuerte y caluroso saludo y un abrazo a distancia. Y los invitamos a que nos acompañen todos los miércoles, donde vamos a estar meditando, reflexionando e introduciéndonos a las cartas del apóstol San Pablo. Una vez nos dijo un maestro de Biblia: para entender lo que lees, primero conoce al autor. Y vamos a introducir a este gran apóstol San Pablo. Les vamos a dar unos datos para que ustedes se vayan familiarizando con él, y así cada 8 días nosotros podemos entender más lo que él nos va a decir a través de sus escritos. ¿Quién era San Pablo? Bueno, San Pablo fue una de las figuras más fascinantes del Nuevo Testamento. El personaje, él nos introduce al cristianismo primitivo, del que poseemos más datos históricos. Sus cartas constituyen la correspondencia más célebre de todas las épocas. Cronológicamente hablando, los primeros escritos del Nuevo Testamento, y por lo mismo nos suministran los primeros datos precisos sobre el origen, estructura y desenvolvimiento de una serie de comunidades cristianas a 20 o 25 años de haberse iniciado el movimiento de Jesús de Nazaret. ¿Y cuáles son sus raíces de San Pablo? San Pablo era judío. Pablo nació judío de raza y de religión, y como él mismo proclama, durante la primera etapa de su vida se comportó como un judío convencido en su nacimiento, ocurrido hacia el año 5 después de Cristo. Él recibió el nombre hebreo de Saúl, junto con el de grecorromano Pablo. Su familia pertenecía al grupo de fariseos, y como fariseo fue educado por sus padres, quienes aproximadamente a los 15 años de edad lo enviaron a Jerusalén a estudiar con el gran maestro, célebre maestro de aquel tiempo, el rabino Gamaliel, y recibió una profunda formación judía que iba a abarcar para siempre, incluso siendo ya cristiano, su modo de utilizar e interpretar los libros sagrados de la Biblia. Pero todo esto da un giro tremendo cuando es llamado por Cristo. En un determinado momento de su vida, no exactamente, pero alrededor de los 35 años después de Cristo, la existencia religiosa de San Pablo dio un giro de 180 grados. Sufrió un cambio, sufrió una transformación total, y después de ser un gran perseguidor de la iglesia de Jesús, pasó a ser un gran defensor y un gran proclamador de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Su vida se transforma de un punto tan ardiente a proclamar a Jesús. A partir de ese momento, Pablo queda, después de su llamado, después de su conversión, queda totalmente enamorado de Cristo y dedicó toda su capacidad y entusiasmo a profundizar en la buena noticia. Es por eso que hoy, gracias a ese llamado, ese gran encuentro, pues nosotros tenemos las 13 cartas del apóstol San Pablo. Y empieza con la carta a los Romanos, que es con la que nosotros vamos a empezar nuestra reflexión semanal. Y vamos a hacer una pequeña introducción a esta carta de los Romanos. La carta de los Romanos es la más extensa de los escritos por San Pablo, y en nuestra Biblia ocupa desde muy antiguo el primer lugar entre las cartas que se distribuyen. Pablo escribe a los cristianos de Roma, y es una de las grandes comunidades que él no fundó. Así que San Pablo, todos sabemos, fundó Corintios, Éfesos, Gálatas, Filipenses, en fin, formó muchas comunidades. La única que no fundó es la de los romanos, pero él le escribe esta hermosa carta y la vamos a ir descubriendo a través de que vayamos reflexionando en ella. Y esta carta tiene 3 estructuras generales. Una es la introducción a los romanos. 2,
la primera sección básica doctrinal. Y 3, una segunda exhortación a los romanos, que ahora pues esa exhortación va a ser para nosotros y tiene una conclusión. Y esto se divide en 3 partes. La primera es la fuerza salvadora de Dios que actúa en el hombre por medio de la fe en Jesucristo. El segundo es el fruto más precioso de la salvación, es la vida sobrenatural. Y el tercer punto es el proyecto salvador de Dios, donde se realiza también en el pueblo de Israel. Y ahora se realiza en nosotros, su nuevo pueblo de la Nueva Jerusalén. Te invito pues a que con tu Biblia en la mano, con una libreta y con lápiz, me acompañes todos los miércoles, donde tú y yo vamos a reflexionar sobre estas cartas del apóstol San Pablo y vamos a adentrarnos en profundizar un poco más y sacar lo que el San Pablo, o sea, lo que Jesús nos dice a través del apóstol Pablo. Tú y yo y todos juntos, pues vamos a meternos en esta hermosa vida del apóstol Pablo y vamos a tratar de sacar lo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y recuerda que si Dios nos lo permite, nos vamos a estar escuchando los miércoles, reflexionando las cartas del apóstol San Pablo. Y una vez más, de parte del Ministerio Unidos por Cristo y María, bienvenido. Un abrazo a distancia y que Dios me los bendiga. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bendiciones.